Saludos Venezuela, saludos mis hermanos connacionales dentro y fuera de esta hermosa República de Venezuela. Hoy, lunes 20 de marzo, damos inicio a una nueva semana a la cual desde ya te bendigo en todas las cosas de bien que te vas a emprender a partir de este momento. Quien te habla José Contreras a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, a que te invito a que te suscribas y te coloques del lado correcto de la historia a través de nuestra plataforma, también de Noticias MCN Venezuela, tu blog pop, y de nuestra emisora de radio a través de la APP Senior Player de Noticias MCN Venezuela. Ahí siempre nuestro querido director Diego de la Vega actualizándola, poniéndose al día en todo momento para estar allí estando en primer lugar desde la coherencia, asistido desde la misma verdad y sobre todo caminando del lado, de la mano, no solamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino también sirviendo como instrumento para aquellos que no tienen voz, que son muchos millones en Venezuela. Y por eso de aquí voy a comenzar con una reflexión, porque el material es bueno que traigo, como lo prometí este día sábado pasado. Pero quiero primero dar una pequeña reflexión para que comencemos la semana. Y los voy a emplazar a todos mis seguidores y a los nuevos que se han de incorporar esta semana a través de todas las plataformas de Sigatoca, Noticias Sigatoca Venezuela, de Siempre Venezuela, siempre allá en Colombia, en Europa, Madame Carrier, allá en Estados Unidos, DTR y todas nuestras redes y plataformas, de esta gran plataforma comunicacional del Movimiento de Salvación Nacional. Quería llevar primero una reflexión para invitarte a ser buen ciudadano, a ser mejor humano cada día. Y por eso te invito desde ya a que comiences a caminar por el camino del bien. ¿Y cómo hacerlo? Proponte esta semana nueva hacer algo, una sola cosa bien en esta semana. Prepárate a alcanzar y a perseguir tus sueños. No lo dejes en la cama, ni mucho menos permitas que nadie te lo robe. Aquellos que se dedican a desinformarte, a crearte angustia, desesperanza, a copiar y pegar información y tú la lees, te preocupa y te distrae inclusive del propósito que has de tener para esta semana. Pues dedícate a uno de esos sueños y persíguelo. Sé constante, perseverante y verás al final de la semana que has de ser victorioso. Has de ser un gran triunfador recibiendo esa gran bendición, sin dejar al lado el de ser bien, el de hacer el bien siempre, el de servirle al prójimo, el de tenderle la mano y compartir tu bendición. Amén. Te bendigo entonces. Propóntelo. Y voy a entrar primero que todo en un mensaje de reflexión bíblica rápido que dice, Dios dijo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Oigan bien. ¿Y por qué lo dijo así? ¿A qué se obedeció eso? Porque muchos de vosotros dejaron a un lado al Padre de los cielos, lo abandonaron y fueron tras aquellas personas oscuras que dicen mentiras, que dicen barbaridades, y lo abandonaste. Sin embargo, Dios es tan fiel que no te abandona a ti ni abandonó tu propósito. Pero puede congelar tus bendiciones por desobediente. O sea, ten entendido siempre eso. Me voy a la materia rápidamente. Ya he consumido casi 4 minutos del programa y me voy a la materia central. Un punto claro que se llama, y lo titulé el programa de hoy, Entre capos y gángster. A ultranza de 1928 en los tiempos de Al Capone y de los años 80 de Pablo Escobar. Capone en Estados Unidos y Pablo Escobar en Colombia y todos esos capos. El enfrentamiento que hoy se está viviendo entre los carteles, entre los capos del régimen oprobioso, usurpador de Miraflores, ya empezó a implosionar la cloaca e inclusive entre ellos mismos en la búsqueda del poder.
La corrupción, que ha sido el flagelo, el mal, el cáncer más grave en la América Latina, que minó todas las democracias en la América Latina, y hoy en día la tomaron en sus manos las organizaciones criminales transnacionales, pues está llegando a su punto ya de implosión clara en el régimen que ostenta el poder encabezado por Nicolás Maduro Moro. Y se encontró con la traición, porque entre delincuentes eso es lo que persiste. Ya eso de palabra mentira es la traición. Y por eso cito casos desde Capone hasta un Pablo Escobar, donde se llegaba entre las mafias, entre ellos mismos, a traicionarse. En Venezuela no está siendo la excepción. Y sobre todo Venezuela, que pasó de ser un país que simplemente se dedicaba al paso de la droga, hoy es productor inclusive, y se han instalado corporaciones plenas, llamadas en todo caso carteles de drogas acá en Venezuela, como el cartel de los Soles, el de Sinaloa, etcétera, que están plantados en toda Venezuela, y eso pues con acompañamiento de las guerrillas, de los terroristas, etcétera, de los insurrectos de Colombia que están aquí y avalados por el régimen. Y eso tarde, más temprano que tarde, tenía que explotarle. La corrupción vivida en PDVSA en los tiempos de Rafael Ramírez, aquel hombre de confianza de Chávez, que se llevó más de 4.500 millones de dólares, pues, y repartió pues, entre todos sus mafiosos y miembros de PDVSA, pues ahora este señor, estoy hablando de Tarek El Alzaimi, quien se entendió de que él criticó a Rafael Ramírez, pero bueno, un conejo llamando al burro orejón, y mire dónde él estaba calladito, ¿no? Ya venía haciendo el trabajo. Pero voy a hacer brevemente, en un minuto, la historia de Tarek de Alzaimi. Tarek, quien cuando estudiaba en la Universidad de los Andes, esto me lo contaron compañeros de estudios de él allá, que coincidieron con él en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de los Andes, en una de mis giras a Mérida, estando ahí dictando una conferencia ahí en la universidad, me contaron lo que estaba pasando y lo que había vivido la vida de Tarek ahí en la universidad, que era calladito, casi bobito, como dicen por allí, pero detrás de todo eso manipulaba todo y tenía un grupito de 4, 5, 6, inclusive uno fue hasta gobernador de Mérida, pues, mejor dicho, y eran sus compañeros, ¿no? Y ahí empezaba a trabajar y a laborar hasta que el buen día dio el salto y empezó a incursionar más de fuerte en la política, acordándose que su papá había llegado al país porque su papá trabajaba con grupos terroristas de allá, sirios, de allá del Medio Oriente. Y ya aquí este muchacho lo habían preparado para empezar a representar un proyecto político del Medio Oriente en Venezuela. Y lo lograron filtrar a Chávez. Inclusive llegó un momento hasta fue vicepresidente de la República, ¿no? Y lo lograron posicionar, pero él venía abriendo sus tentáculos a todos los niveles políticos en el país y desde el punto de vista económico inclusive. Y fue minando y filtrando a nombrar jueces, diputados, hasta llegar a PDVSA. Y yo recuerdo que lo dije allí en Cabimas en una oportunidad cuando lo nombraron a él ya va a cumplir 2 años como presidente de PDVSA. Yo lo dije en la plaza del monumento al Barroso. Me acuerdo que me acompañaba el doctor Néstor Borja y otros miembros del equipo del MCN allá en ese entonces, allá en Cabimas. Y grabé un programa donde se hice señalamientos muy serios. El riesgo de designar a Tarek Alzaimi en PDVSA, aunque había sido un acuerdo de Maduro con los iraníes y con todo este grupo, porque ya habían acordado con terroristas y no se equivocó en ningún momento los Estados Unidos en señalarlo de terrorista, aparte de narcotraficante. Pero esto como la gente va a salir con mi corrupto no te metas, pero ellos sabían que eso estaba pasando. Y entonces vino ahora la guerra entre carteles, entre los Rodríguez y Tarek Alzaimi por el control del poder económico de PDVSA. Tarek Alzaimi, voy a dar nombres y apellidos rápidamente, con un grupo se logró distraer de 3.000 millones de dólares. Acuérdense que con el pacto famoso de México,
estaba Maduro peleando por los 3.300 millones que supuestamente había prometido a Estados Unidos del dinero venezolano y se lo bloqueó también y le dijo que no, porque usted es ilegítimo. Entonces estos señores venían en menos de 2 años sacando 3.000 millones de dólares a través de ese señor que se llama Jocelyn Ramírez de San Cris, de la cuestión de las criptomonedas. Imagínate tú, 3.000 millones de dólares desaparecieron. Ese Jocelyn ya tenía precio su cabeza de 5 millones de dólares por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y entonces ese joven ya, un corrupto, un delincuente, un mafioso, mano derecha de Tarek al-Sami, desvían en menos de dos años, 3.000 millones de dólares. Pero había que reflejar lo siguiente para los especialistas y que me desmienta algún especialista. Voy a tener aquí unos especialistas en materia petrolera y sobre todo la parte económica también. ¿Cómo es posible que Venezuela en el año 2021 produjo por concepto petrolero un ingreso de 3.400 millones de dólares? Es lo que reflejaron ellos, cuyo tenía que financiar, ese dinero tenía que estar dirigido para el 2022, para el presupuesto 2022. El presupuesto para la nación, para gastos públicos y gastos ordinarios, en el 2022 estaba establecido en 14.000 millones de dólares. El mismo que si sacamos los numeritos, le descontamos esos 3.400 millones de dólares, había un déficit, una diferencia importantísima de 10.100 millones de dólares de déficit del presupuesto, y por eso se venían agotando, porque no tenían cómo invertir en la nómina, aumentos, la crisis, todo lo que conocemos, y por eso con ese déficit imposible. Pero entonces ajustaron y lo trajeron para el 2022-23 y colocaron el presupuesto ordinario de 2023 para los gastos públicos, etcétera, todo esto en 11.000 millones de dólares. Ahora yo pregunto, y el PDVSA en el 2022 produjo 3.200 millones de dólares, el ingreso. Si en esos 2 años no lograron cubrir, porque había ese déficit, esa era la desesperación de Maduro de meterle mano a los 3.000 millones que le habían firmado México, que nunca lo puso, pues creó la crisis que hay hoy en las Fuerzas Armadas, que los están mandando al emprendimiento, es decir, vayan a rebuscarse a la calle. Por eso que Padrino López con su carpetica en 2 oportunidades fue a hablar con Jorge Rodríguez y con Cilia Flores y lo echaron para atrás en Miraflores. Y de ahí su malestar, que terminó reuniéndose con Raúl Castro con ellos para un plan que tienen para este mismo año. Y a la vez decirle a las Fuerzas Armadas, señores, de la manera más humillante, vayan a ver qué hacen 7 días a la semana porque no tenemos cómo aumentarles el salario. Ahora, así están los docentes, así está todo el personal. Hoy salen a la calle nuevamente a protestar, pero no hay aumento porque no hay dinero. Y ahora con este robo de los 3.000 millones de dólares, pues el presupuesto de la nación 2023, pues más grave está, porque está más fallo todavía que el muchacho del PAN, que fue para allá para hacer el mandado. Entonces, ahí hay que tomar muy en cuenta todo eso. Pero con él no solamente ha caído esto, como Tarek al-Sami, un comandante del ejército, Samuel Guillermo Testamars, que era el gerente general de PDV Marina, por corrupción también. El coronel Antonio Pérez Suárez, que fue también arrestado por corrupción. También vicepresidente, en el tamaño de una de las vicepresidencias de mercadeo y comercialización de PDVSA. También cayó uno de los jueces tentáculos del SAMI, el presidente del circuito de Caracas. Este último, que inclusive está suplente del bufete de Miraflores en el TCJ. El diputado chavista Uber Roa, que fue ministro de Educación, el diputado chavista, pues uno de los tentáculos merideños que estudió con al-Sami en Mérida, en la Universidad de los Andes, de ese grupito pequeño. Y entonces, miren dónde están cayendo. Él es de Trujillo, Roa, pero estudió en Mérida y es de la curruña de él. Pero también están algún juez de control en Falcón, que también está involucrado en corrupción, de nombre José Maximino Márquez. Y de allí también están 3 alcaldes que van a caer, ya cayó uno, van a caer 2 más, ¿no?, de la línea de Tarek al-Sami, así como también 4 gobernadores, oiga bien, de esos gobernadores de Tarek al-Sami, y va a venir otra vez la figura de protectores, porque los van a tener que sacar y nombrarles a alguien en paralelo, producto de que eran de la línea de Tarek. La guerra es sin cuartel, como dije en estos días,
hacha, cuchillo y machete. Entonces, pero Tarek al-Sami no se queda callado y dijo bien claro en una de sus bravuconadas desde Mérida, que estaba convaleciente por problemas de salud y que por eso se aprovecharon de él, pobrecito, dijo bien claro que él no se iba a quedar con eso, que no saben lo que hicieron contra él y que él se las va a vengar y se las va a sacar de eso, como todas las peleas entre capos. Él va a poner toda su organización para poder ir en contra de los Rodríguez y ahí termina la película de, como dicen en las cosas grandes, no te pierdas el próximo episodio. Esto va a reventar grandemente por todos lados, que está incontrolable. Y por eso vuelvo y reafirmo que por eso vinieron los de Cuba, Castro, Valdés y todos ellos a reunirse con Paulino López, porque Maduro está ahora sí contra la pared, contra las cuerdas, y creo que ni siquiera la falsa oposición del G4, Manuel Rosales y su combo, van a poder darle una bombona de oxígeno, que por cierto, ellos también van a caer, porque cae el régimen, caen ellos. Y esto pone en jaque a las famosas primarias, porque esto continúa. La Corte Penal Internacional, que iba a hablar algo de eso, pero no voy a votarlo ya hoy, voy a estar el otro día, también avanza rápidamente y esto lo tiene preocupado, muy preocupado a Maduro y al régimen, y por eso están implosionando y muchas ratas saltando, pero sin dejar a un lado el problema grave, que como ya lo dije, el problema económico, el saqueo, lo que han robado, y como dijo una vez el Libertador, por eso que el Libertador contra la corrupción administrativa fue muy duro, y él nunca se prestó. Y me acuerdo leí esta carta que él le dirigió a Francisco Paulo Santander, al general, y dijo: mi querido general, he visto la carta de usted en que me propone que sea yo protector de la compañía que se va a establecer para la comunicación de los dos mares por el istmo. Después de haber meditado mucho cuanto usted me dice, que le había parecido conveniente no solo tomar parte del asunto, sino que me adelantó en aconsejarle, me adelanto en aconsejarle que no intervenga usted en él. Yo estoy cierto que nadie verá gusto con usted y yo, que hemos estado y estamos a la cabeza del gobierno, nos mezclemos en proyectos puramente especulativos y nuestros enemigos, particularmente los de usted, que está más inmediato, darían una mala interpretación a lo que nos encierra más en el bien y la prosperidad del país. Es mi opinión con respecto a lo que usted debe hacer, y por mi parte estoy resuelto a no mezclarme en este negocio ni en ningún otro que tenga de carácter comercial. Soy de todo corazón Simón Bolívar. Bolívar fue muy celoso y no se mezcló nunca en negocios porque él respetaba mucho el erario público y el respeto de su imagen como administrador, cosa que hoy en día ninguno de estos politiqueros, saqueadores del país, salteadores y saqueadores del Estado, se cuidan de ninguno de los bandos, ni de uno ni del otro. Y finalizo diciendo: cuando que la defensa común de la patria y la libertad exigen sacrificio de toda especie de los buenos ciudadanos y más el de sus bienes y propiedades para cooperar al sostenimiento del ejército libertador, y que por contrario estos execrables defraudadores hostilizan tanto al Estado como pueden hacerlo los enemigos, privándole del auxilio más necesario para su defensa, lo que casi constituye en la esfera de traidores. Por tanto, he venido a decretar el decreto, como dijo él, siguiente: todo aquel que fuera convencido de haber defraudado los caudales de la renta nacional de tabaco y vendiéndolos clandestinamente fuera del estanco y dilapidándolos con robos y manejos ilícitos, será pasado por las armas y embargados sus bienes para deducir los gastos y perjuicios que origine. Este decreto de guerra muerte fue importante contra los saqueadores, y cuánto hace falta hoy. Por eso que me he escrito ayer cuando dije las virtudes morales. Ojalá que muchos lo hayan leído, que sé que sí. Qué importante ir a la moralización de los procesos políticos y sociales, cuál claro estuvo el libertador Simón Bolívar. Nosotros no podemos seguir permitiendo que los salteadores, los saqueadores de este país
sigan haciéndolo y menos a través de shows falsos y demagógicos, de falsos eventos electorales que saben que por ahí no van las cosas. Es la acción judicial internacional libertadora, es el gobierno de transición y el proceso de transformación política. Y por eso respaldo totalmente la decisión del TCJ legítimo en el exilio y espero que en los 30 días que ya están corriendo, sabemos que va a haber la omisión de la Asamblea 2015, se puede asumir la Junta verdaderamente patriótica de gobierno, el gobierno de transición en el exilio, que estaré explicando muy bien este miércoles 15 de Constitución y Justicia, la beligerancia y el reconocimiento que puede darse a nivel mundial desde la justicia internacional, desde del derecho internacional y que nos asiste totalmente con el tema del vacío de poder que existe en nuestra patria. Por eso se están dando estos hechos de vagabundería de todos estos delincuentes y capos que se están matando unos con otros. Es tiempo que reflexionemos, venezolanos, y voy a dejar el programa hasta acá. Este es un programa que hay que cortar muchas cosas, pero voy a dejarlo hasta acá para tu reflexión, para que escuches y no te dejes distraer o engañar, sobre todo de los opinadores de oficio y sin oficio. Es tiempo de empezar a respirar aires de libertad. Teníamos que llegar a este tiempo. Es tiempo entonces de los hombres de bien, amantes de la justicia y la libertad, que asumamos nuestro rol, nuestra responsabilidad. Vamos a elegir nuestra bandera. Coloquémonos realmente en el lugar que nos corresponde y en la responsabilidad que cada uno tenemos. Y como dijo aquel hombre colombiano en una oportunidad, más vale una bandera erigida desde el abismo mismo que 100 allá caídas arriba de la montaña. Somos nosotros los verdaderos hombres de bien, los hombres de libertad y de justicia de la mano de Dios, que vamos a alcanzar la libertad para nuestros pueblos, dentro y fuera. Que Dios te bendiga. Fuerte abrazo y recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Hasta la próxima entrega. Mañana tiene más candela. Esta semana es candela y el mes también, como lo he venido anunciando.